Las civilizaciones se diferencian de las sociedades tribales, basadas en el parentesco, por el predominio del modo de vida urbano y el sedentarismo. Con pocas excepciones, las civilizaciones son históricas, es decir, utilizan la escritura para el registro de su legislación y su religión, y para la perpetuación de la memoria de su pasado. Características de la cultura teotihuacana. Situación geográfica. Se ubicó en lo que hoy conocemos como el Valle de México, entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Su desarrollo abarca desde el periodo formativo del 300 a.C. hasta el periodo clásico 900 después de Cristo. Organización social. Era de tipo clasicista, estaba procedida por sacerdotes nobles divididos en barrios y aldeas. Eran de origen náhuatl y totonaca, llamados también olmecaques. Organización política. Su gobierno era de tipo teocrático, sus gobernantes eran sacerdotes y nobles, quienes eran elegidos por los dioses, y los gobernados eran campesinos, aldeanos, comerciantes y guerreros. Sus aportaciones culturales: arquitectura elegante, monumentos sagrados, arte cerámico, orfebrería fina, casas de bejareque, edificios y obras hidráulicas, y ciudades importantes como Monte Albán, Yagul, Teotitlán y Sachila. Economía: agricultura, caza, comercio interior y exterior. Características especiales: juego de la pelota, los ganadores eran sacrificados, lo contrario a otras culturas. Edificación de columnas en sus construcciones, códices y calendarios, uso de la numeración maya de barras y puntos. Decadencia. Fue durante el periodo clásico, entre los años comprendidos del 650 al 950 de nuestra era. A la llegada de los españoles, Cholula, la segunda gran ciudad, todavía florecía. Características de la cultura zapoteca. Situación geográfica. Se ubicó en el valle central del actual estado de Oaxaca, es un terreno montañoso. Periodo abarcó los periodos clásico y posclásico tardío, que van desde los 500 a.C. al 1521 con la llegada de los españoles. Organización social. Nobles y sacerdotes, guerreros, campesinos, artesanos, constructores, divididos en barrios, y era obligatorio asistir a la guerra en el caso de los hombres. Organización política. Se establecieron en señoríos que eran gobernados de dos vertientes. El primero era de tipo teocrático y el segundo de tipo monárquico, además de que tenían que ser de origen teotihuacano, maya, tolteca o zapoteco. Religión. Varias deidades con influencia maya. Cosijo era el dios principal y era el dios del agua. Pitao Cosana y Pitao Nohuichana, representación de la dualidad, y también aparece en otras regiones de Mesoamérica. Decadencia. Fue abandonado en el año 800 después de Cristo, pero continuó siendo un lugar sagrado para otros pueblos de Oaxaca, como los mixtecos, que se asentaron en la ciudad en el 1000 después de Cristo. Aportaciones culturales: arquitectura elegante, monumentos sagrados, arte cerámico, casas de bajareque, edificios y obras hidráulicas, ciudades importantes como Monte Albán, Yagul, Teotitlán, Sachila. Economía: agricultura, caza, comercio interior y exterior. Característica especial: juego de pelota, los ganadores eran sacrificados, lo contrario a otras culturas. Edificación de columnas en sus construcciones, códices y calendarios, uso de la numeración maya de barras y puntos. Maya. Situación geográfica. Se localizó en los actuales estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, hasta Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Periodo desde la época clásica, 300 después de Cristo, hasta entrando el postclásico, 1300 de nuestra era. Su organización social era de tipo clasicista cerrada. Ninguna clase inferior podía pasar a otra y se dividían en nobles, comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. Su organización política era de ciudades, estados independientes. El máximo gobernante era llamado Alach y Uinik,
y se regían por un consejo formado por nobles y sacerdotes. Se daban dinastías hereditarias, generaciones con matrimonios arreglados. Aportaciones culturales, aplicación y uso del cero, escritura jeroglífica, murales coloridos, medición de los astros, meses y días, conocimientos de ingeniería matemáticas, edificación de pirámides, ciudades importantes, Chichén Itzá, Uxmal, Yaxchilán, Tulum, Comalcalco, Copal, Mayapán, Palenque, Tikal y obras por Popol Vuh y Chilam Balam. Economía, agricultura, recolección, caza y pesca, agricultura intensiva y extensiva y pago de tributos. Característica especial, a falta de hombres herederos, las mujeres podían gobernar. Utilizaron un sistema vigesimal, observación de los astros, predicción de equinoccios, eclipses solares y lunares, solsticios. La religión de la cultura maya era politeísta. Sus deidades principales eran el dios Chac, de la lluvia, Itzamna, del viento, Ixchel, de la preñez, Kukulcán, de la sabiduría. Su decadencia fue durante el periodo postclásico, del 1400 al 1500 de nuestra era aproximadamente. Cuando llegaron los españoles, su civilización se había casi extinguido. Religión. Los totonacas practicaban una religión politeísta, adorando al sol, la luna y al planeta Venus. De igual forma, los fenómenos naturales eran motivos de adoración. Quetzalcóatl y Coatlicue fueron deidades también veneradas por el pueblo totonaca. Economía. Se basaba principalmente en cultivos como el maíz, algodón, chile y frijol, mismos productos que conformaban a la vez su dieta alimenticia. La cerámica y objetos tallados de piedra fueron parte importante de su sistema de comercio de igual forma. Sociedad. Se dividía en clases sociales, siendo la cabeza de esta el cacique, seguida por nobles, sacerdotes, artesanos, mercaderes, etc. Se gobernaban de forma teocrática. Evolución cultural. Durante su etapa formativa se cree que elementos olmecas aportaron conocimientos sobre este pueblo, como lo es el tallado de piedra. Asimismo, también absorbieron conocimientos de los pueblos nahuas, sobre todo de los toltecas. Mayas y teotihuacanos también aportaron conocimientos a esta civilización. Se cree que los totonacas se desprenden del núcleo huasteco, esto por similitudes como el idioma, ceremonias religiosas y costumbres, pero al absorber conocimientos de los pueblos anteriormente mencionados, desarrollan una cultura propia. Construcciones. En Zempoala se pueden apreciar edificios hechos de piedra y adobe, todo ello sobre una superficie en forma de plaza. En Tajín se ubica quizá la obra más impresionante de la arquitectura totonaca, la cual es una estructura piramidal hecha de piedra labrada a la cual se le ha llamado pirámide de los nichos, ya que cuenta con 365 ventanas, que se cree representan los días del año. La ubicación geográfica de este pueblo prehispánico, que se desarrolla entre el periodo preclásico y posclásico, se ubicó en lo que actualmente es el estado de Veracruz. A la cultura totonaca también se le conoce como cultura del Tajín. Tajín fue el principal centro urbano y ceremonial del pueblo totonaca, del cual se tiene registro que su máximo esplendor ocurrió del 300 al 1200 después de Cristo. Papantla y Zempoala del 900 a 1519 después de Cristo. Serían también importantes centros urbanos de esta civilización.